Nacionalsocialista peruano A. NSPA. 21 de abril, 2012. Compatriotas, hombres y mujeres peruanos. En 1904, el año que perdimos Arica, mucho se dice con facilidad que el expresidente Augusto B. Leguía fue el causante de la pérdida del puerto de Arica en la negociación de 1929. Nada más falso. Leguía sinceró la realidad bajo el espectro internacional que rodeaba al Perú, ninguna posibilidad de recuperar el puerto dentro de los acuerdos de 1883. Tampoco por la vía del laudo Coolidge, que finalmente había demostrado la impracticabilidad del plebiscito y la presencia del ferrocarril que une Arica con La Paz, construido en base a lo establecido en el Tratado de 20 de octubre de 1904 entre Chile y Bolivia. Es este ferrocarril el causante real de la pérdida de Arica, ya que su importancia comercial, su estratégico emplazamiento y los derechos que sobre él tienen Chile y Bolivia impedían que un tercero como el Perú se beneficie de este polo de desarrollo al momento de recuperación de su puerto. La historia de las relaciones diplomáticas de Bolivia con Chile y Perú son, por decirlo menos, contradictorias. El motivo de ello es exclusivamente su frustrante acceso al Pacífico con el propósito de terminar su enclaustramiento. Desde su nacimiento como república, Bolivia pretendió Arica, y como el Perú no permitió la desmembración de territorios poblados, motivó que casi ambos pueblos se fueran a la guerra. Nosotros los nacionalsocialistas formulamos por primera vez públicamente: pregunta al pueblo peruano quién excede la guerra. En vista de la orientación del gobierno de entonces de los héroes del Pacífico, diputados del pueblo, así como por la total confusión de las masas seducidas por estos, esto era una empresa arriesgada. Y, en efecto, también recibimos de inmediato de todas partes la respuesta estereotípica de despreciable autodenigración: lo confesamos, los culpables de la guerra somos nosotros, y el gobierno peruano de entonces en Lima publicó así llamados documentos que debían exponer nuestra culpa en la guerra ante todo el mundo. Sí. Todo el conflicto ha sido hecho artificialmente en base a esta mentira sencillamente monstruosa. ¿Qué sentido se le hubiera podido atribuir entonces a la traición de 1874 por parte de Bolivia, dejándonos a merced de los chilenos? Se necesitaba esta calumnia del sistema imperante hasta ese entonces para poder justificar con ello delante del pueblo la propia acción infame. La masa criminalmente azuzada y engañada estaba pronta a creer desaprensivamente todo lo que los nuevos hombres del gobierno boliviano le decían. Estaba pronta a abuchear a todo el que osaba la afirmación que no Perú sino países vecinos bien tenían la culpa del desencadenamiento de la guerra. El solo hecho de que fuera resuelta por las armas una guerra prueba que fue la obra del sistema no capacitado corrompido por la disipación. Los pueblos civilizados de ninguna manera hacen la guerra entre ellos. Pues bien, las consecuencias de la civilización que hemos alcanzado a través del día 7 de junio de 1880. Se ve en todos los rincones de Arica encendida, en subversión y violencia. Según nuestra opinión, los tiempos sin Liga de las Naciones fueron con mucho los más honestos y los más humanos. Los otros, por cierto, afirman en cambio que nosotros hemos alcanzado la era de máxima cultura. Preguntamos: ¿debe haber guerras? El pacifista responde no. Él declara en especial que las disputas en la vida de los pueblos son solamente la expresión del sojuzgamiento de una clase humana por la burguesía que en ese momento gobierna. En caso de efectivas diferencias de opinión entre los pueblos, afirma que debe decidir un tribunal de paz. Pero deja sin respuesta la pregunta acerca de si los jueces de este tribunal arbitral también tendrían el poder de hacer comparecer siquiera a las partes ante los estrados. Pienso que un acusado por regla general solo acude voluntariamente al juzgado porque en caso contrario sería llevado a él por la fuerza. Quisiera ver a la nación que en caso de litigio se deja arrastrar sin compulsión exterior ante este tribunal de la Liga de las Naciones. En la vida de los pueblos decide en último término una especie de juicio de Dios. Hasta puede suceder que en una controversia de dos pueblos ambos tengan razón. Así Tacna, una ciudad que fue ocupada por Chile hasta 1929, especialmente en las zonas altoandinas y criollas. La resistencia a la chilenización en la posguerra ha sido parte importante de la identidad de la región. ¿Acaso eso no los vuelve chilenos? ¿Verdad? Si decide la fuerza propia de los pueblos. Siempre ante Dios y el mundo el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. La historia da la prueba: al que no tiene la fuerza el derecho en sí no le sirve de nada. Un tribunal mundial sin una policía mundial sería una broma. ¿De qué naciones de la actual Liga de Naciones se reclutaría esta? ¿Quizás hasta de las filas del viejo ejército peruano?
Toda la naturaleza es una formidable pugna entre la fuerza y la debilidad, una eterna victoria del fuerte sobre el débil. Nada más que podredumbre habría en toda la naturaleza si fuera de otro modo. Se corromperían los estados que pecan contra esta ley elemental. Ustedes no necesitan buscar mucho tiempo por un ejemplo de semejante podredumbre que trae la muerte. Lo ven en el actual mundo. Ahora quizás surja todavía la pregunta de si hoy es conveniente hablar sobre la culpa de la guerra. Por cierto, hasta tenemos la obligación de hablar de ello. Porque los asesinos de nuestra patria, que a través de todos los años traicionaron y vendieron a nuestro Perú, son los mismos que como criminales de la guerra del Pacífico nos han arrojado al infortunio más hondo. Tenemos la obligación de hablar sobre ello porque en un futuro próximo junto con el poder también tendremos la ulterior obligación de colgar a estos corruptores, canallas e incursos en alta traición en la horca, donde deben estar. Que nadie crea que quizás ellos han cambiado. Al contrario, estos canallas del Pacífico que hoy aún pueden moverse libremente entre nosotros, ellos también hoy actúan contra nosotros. Del conocimiento viene la voluntad de resurgir. Han quedado 30 millones en la lucha. También ellos tienen derechos, no solamente nosotros los sobrevivientes. Hay millones de huérfanos, lisiados y viudas entre nosotros. También ellos tienen derechos. Para Perú de hoy ninguno ha muerto ni ha quedado lisiado, huérfano o viuda. Tenemos la deuda con estos millones de construir un nuevo Perú. Para que los hijos de nuestros hijos vivan un mejor mundo fuera de toda esta plaga y sientan el orgullo y la satisfacción que es llamarse peruano. Los problemas tiene solución. La delincuencia se acabará con ley o en caso contrario también serán llevados a la horca. La mano dura caerá y todo lo que sea mala influencia en nuestro país será quitado de raíz y se restablecerá el balance de nuestra patria, nuestro hogar, nuestra vida y la de nuestros hijos. El Perú sea eterno y siempre viva. ¡Que viva el Perú! 21 de abril, 2012. Nacional Socialista Peruano A.